Saludos y bendiciones, que el Señor me les continúe bendiciendo en el lugar donde usted se encuentra. Esperamos que esta palabra le ayude a usted a seguir adelante. La cita bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 1, versículo 2, y luego estaremos leyendo el versículo 8 al versículo 13. Temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El tema de hoy es ser perseverantes hasta alcanzar la meta. Si hiciéramos un alto, preguntaríamos, nos haríamos la pregunta, ¿cuáles han sido los objetivos que he alcanzado a lo largo de los diferentes 10, 5 años? ¿O cuáles serán mis metas dentro de 20, 10 o 5 años? Y para uno hacer un proyecto de vida o empezar a planificar lo que uno va a lograr, uno tiene que tener una visión, que es decir, un sueño, donde uno se imagina de aquellas cosas que van a ocurrir, pero que aún no han ocurrido. Es como que usted se pare frente a un terreno donde, a orillas de una carretera, y usted lo único que puede vislumbrar son unos diferentes tipos, por decir así, de terrenos quebradizos entre montes, basuras, caliches, etc. Pero al visualizar usted solo ve eso. Pero si hay un arquitecto, un ingeniero al lado suyo, él empieza a plasmar y a diseñar. Bueno, en este lugar vamos a construir varios edificios, vamos a construir un centro comercial, y las residencias todas van a gozar de un área donde va a haber garitas, donde van a tener áreas deportivas, donde van a gozar de todos los servicios básicos que serían luz eléctrica, agua, telefonía, internet, etc. Transporte. Y por ahí uno se pone a pensar cómo esta persona pudo vislumbrar o ver algo que aún no existía. Tal vez pasado algunos años, cuando uno pasa enfrente de ese lugar, uno va a observar una maqueta. De pronto empieza la construcción y menos de 3 años uno logra ver plasmado aquello que se ha creado. Qué interesante es que normalmente nuestras metas serían figuras representativas de algo que nosotros esperamos alcanzar en el futuro. Si vemos a un chico que a duras penas está cursando el 6º año, usted le pregunta ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus ambiciones, tus metas, tus objetivos? Él va a decir, bueno, lo único que yo espero es que este año termine, quiero graduarme y conseguirme un trabajo y no complicarme la vida, y no para ir a la universidad. No soy cerebrito, ¿para qué voy para allá? Cuando vemos a otro chico o otra chica, le hacemos la misma pregunta y él normalmente dice, bueno, yo quiero ser un ingeniero, quiero ser un médico cirujano, y uno le sigue formulando preguntas. ¿Y cómo vas a hacer para alcanzarlo? Bueno, terminaré mis estudios, una vez esté trabajando en el país, voy a aprovechar los cursos, los seminarios, voy a solicitar una beca, me voy a ir para Suecia, probablemente Francia, Estados Unidos, Alemania, y allá voy a tomar una maestría, y cuando regrese al país voy a ser calificado para dichos puestos que probablemente serían una innovación y serían de aquellos que normalmente es hacia donde se está dirigiendo el campo de la medicina o la tecnología. Póngase a pensar cómo una persona está describiendo su futuro, cómo está planeando las metas, cómo está visualizando. Pero lo que uno no piensa en el momento son los obstáculos, son las limitaciones,
son las pruebas, son las adversidades, porque uno se centra en aquellas cosas que uno espera alcanzar. Pero cuando hablamos de la esperanza del cristiano, hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos del reino milenial, hablamos de aquellas bodas con el Cordero, sería la meta más importante en la vida del cristiano. Sería la meta dentro del cual, para uno poder llegar hacia ese lugar, a dirigirse hacia este camino, hacia esa eternidad, uno tiene que atravesar un sinnúmero de oposiciones, pruebas, obstáculos, pero que no deberían de hacer que el creyente o la persona que tiene esta esperanza claudique en el camino. Y recordemos que el libro de Hebreos es uno de los libros que es considerado el quinto evangelio, porque el mismo plasma la vida de Jesús, pero es como una continuación de donde los demás escritores terminaron en su resurrección. Aquí el escritor de Hebreos intenta persuadir no solamente a los judíos, sino a la humanidad entera, utilizando precisamente los datos y los libros históricos como los libros proféticos, y se basa en el Pentateuco para mencionar acerca de que la promesa que estaba escondida se ha revelado en la figura de Jesús. Y cuando presenta a Jesús, lo pone por encima de los ángeles, de los profetas, por encima de Moisés, por encima de todo lo que exista. Y es donde hace una comparación al final muy interesante del pueblo de Dios que pereció en el desierto y no logró entrar a la tierra prometida, mencionando sus fallas para luego motivar a los que ahora creen en Jesús, los que han puesto su vida en el arado, para que no volteen atrás, sino que avancen hasta llegar a la meta. Por ahí dos puntos importantes que Él nos presenta. Y nos dice: temamos pues, es la amonestación que lanza el autor, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. Hebreos 4, versículo número 1. ¿Cuáles serían esos dos obstáculos que el creyente va a enfrentar? El número 1, nuestra fragilidad. Fragilidad, estamos hablando de que somos personas que estamos sujetos a debilidades, a pasiones, estamos sujetos a la carne, estamos sujetos a las diferentes situaciones que van a venir de aquellas alianzas o aquellos desfavorables estilos de vida que fueron introducidos en nuestra niñez porque fueron parte de la costumbre de nuestros padres. Entonces estamos hablando de una formación, estamos hablando de una conducta, estamos hablando de un carácter, estamos hablando de algo que por ser seres humanos nos hace seres muy frágiles. Y cuando hablamos de esto, podemos ser víctimas del desánimo, del desaliento, y nos podemos, con mucha frecuencia, nos podemos llegar a un punto en nuestra vida donde podemos gozar de la frustración. Y lo segundo es que debemos de reconocer que esta no es una carrera fácil, como lo menciona Efesios, capítulo número 6, versículos 12 al 15, donde se nos menciona que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos una lucha interna, la fragilidad, y tenemos una oposición externa, que son las formas en las cuales el enemigo tratará de impedir nuestro progreso y nuestro avance para llegar a la vida eterna. Hay una cita muy particular en el Evangelio de San Mateo donde se nos habla acerca de la mujer cananea, la mujer sirofenicia. Cuando el escritor describe que es cananea o es sirofenicia, está describiendo dos aspectos culturales que son muy importantes. El primero está mencionando que la mujer era idólatra, porque mencionar Canaán nos habla de idolatría, y al mencionar sirofenicia nos está hablando de que era una mujer que procedía no de una línea judía, sino procedía de una nación que era totalmente ajena a las promesas que Dios había hecho de antemano a el pueblo de Israel. Por eso Jesús decía: yo he venido a las ovejas de Israel. Y esta mujer, en el dato curioso, que es una mujer cananea, es una mujer
idólatra, pagana, esta mujer tiene un encuentro o una carrera porque la meta y el objetivo de ella era que su hija debería de ser liberada porque tenía problemas donde habían demonios que vivían en el interior de esta. ¿Y contra qué ella luchó? Bueno, una mujer sirofenicia, cananea, una mujer pagana, una mujer idólatra. Es decir, su cultura automáticamente impedía que Jesús hiciera un milagro. Pero ella siguió, avanzó, luchó, peleó, no se quedó en esas condiciones. Segundo, empezó a dar muchas voces. Empezó a levantar su voz, hijo de David, haciendo alusión a promesas que no correspondían a pueblos gentiles, sino que era solamente rescatado dentro de lo que sería el pueblo de Israel o los judíos en este caso, haciendo eco de una promesa que solo era para los israelitas, mencionar el nombre de David, hijo de David. Y luego ella está luchando con su sexo, está luchando con su cultura, está luchando de que está buscando promesas que no son permitidas para los pueblos gentiles, sino solo para los israelitas, y ella persiste en levantar su voz, y es cuando se encuentra en otro difícil obstáculo, y son quienes, en este caso, vamos a encontrar a los discípulos o los seguidores de Cristo, que le impiden a esta mujer proseguir hacia adelante. Le dicen: mujer, ya deja de estar dando voz, indicándole que no era permitido que una mujer se acercara a ningún rabino, y también haciéndole ver que lo que ella estaba causando era un alboroto. Pongámonos a pensar qué iba a hacer Jesús en estas ciudades. Jesús no iba a predicar, Jesús iba a descansar, Jesús iba a alejar, Jesús iba a tomar un tiempo de reposo, Jesús iba a guardar, y entre lo que Jesús está haciendo es contradictorio a lo que esta mujer está buscando, y que esta mujer interfiere dentro de los planes y propósitos de Cristo. Y es en ese entonces cuando los discípulos la desalientan, la desmotivan y le dicen: pero guarda silencio, cállate la boca. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, lo que nosotros queremos es pasar desapercibido, tú estás formando un alboroto. Pero esta mujer no se quedó en esta condición, aunque debió haber recibido fe y una motivación de que alguien le dijera: sí, mujer, ten fe, sépase que el Señor va a hacer el milagro. Mira, podemos contarte todos los milagros que Cristo ha hecho. No. Y esto nos indica que muchas veces las personas que deberían de animarnos a seguir adelante puede que en algún momento sean nuestros peores obstáculos para caminar. Entendamos esta verdad. Y lo próximo es que ella sigue hablando y Jesús se detiene y le dice: mujer, no es correcto que yo le dé el alimento a los hijos, a los perrillos. Y esta mujer no se siente ofendida, y sus próximas palabras son: pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Y Jesús se detiene y le dice: mujer, has peleado con tu cultura, con tu sexo, has peleado con que eres una mujer pagana, que eres una mujer que no tienes derecho a las promesas y a los pactos que Dios hizo con Israel, has peleado con los propios discípulos de Dios, has luchado contra los demonios que están en el cuerpo de tu hija, has luchado con el mismo infierno, has estado luchando ahora con el mismo Hijo de Dios. Jesús se detiene y le dice: mujer, por ser perseverante y por haber tenido la fe que tienes, hágase como tú quieras. Y al instante su hija fue liberada. Ahora le hago la pregunta. Recordemos esto: la importancia de mantener la fe, como también de ser perseverante para poder alcanzar la meta de encontrarnos un día cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que la palabra de Dios nos habla en Hebreos 12, versículo 2, y Hebreos 11, versículo 27, donde nos dice: temamos pues, no vaya a ser que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca de no haberla alcanzado. Qué interesante. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles serían entonces los peligros para poder perseverar? Si ya hemos hablado que tenemos dos tipos de condiciones, una que es nuestra naturaleza, la fragilidad y los elementos externos.
En una ocasión, una chica que había nacido en el año de 1797 de un hogar holandés en Nueva York fue vendida como esclava. Desde muy niña, a los 12 años, nunca fue a la escuela y fue liberada a los 30 años. Ella decide cambiarse el nombre y le habían dado por el nombre Peregrina de la Verdad. Y empezó a impulsar acerca de la libertad y de los derechos que en este caso correspondían para todas las personas que en algún momento habían sido víctimas o habían sido vendidos como esclavos. Y empezó a anunciar la libertad y compartir la libertad. La gente le decía: mujer, cállese, usted no ve que es en vano lo que usted está haciendo. Pero esta insistencia le hizo que un día se sentara con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en ese momento Abraham Lincoln. Fue tan grande el hecho de que esta mujer logró ser una de las mayores anunciadoras de lo que más adelante vino a ser la libertad de los esclavos en Estados Unidos. ¿Valió la pena para ella perseverar? Claro que sí. ¿Valdrá la pena para un chico que estudia perseverar? Claro que sí. ¿Valdrá la pena para alguien que tiene un sueño de un negocio y triunfar y lograr el éxito? Claro que sí. Pero también es muy importante y debe de valer la pena seguir adelante y no claudicar en este camino, no rendirnos. Y aquí se nos menciona el peligro a la perseverancia. El pueblo de Israel dejó de creer, de claudicar, y dieron vuelta por 40 años en el mismo desierto, vuelta y vuelta, porque en vez de tener la confianza y del reposo en Dios de esos 40 días, que se volvieron 40 años, ninguno de ellos pudo gozar de la tierra prometida. La incredulidad ocupó el lugar de la fe. El desaliento ocupó el lugar de la confianza. Y al final, todos ellos, cuales habían vivido en una esclavitud en Egipto, todos ellos terminaron muriendo en el desierto. Es muy importante, y quiero leer una cita bíblica que aparece también en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al versículo 18, de Romanos 8, 18, donde se nos muestra la importancia de seguir adelante y de perseverar. Qué interesante es poder llegar a la meta. Qué maravilloso es cuando decidimos estar firmes, porque nuestra vida está descubierta ante los ojos de Dios y Él conoce nuestra condición y nuestra dependencia de Él. Es una carrera donde vamos a rendir cuenta, vamos a responder de modo personal ante la majestad de nuestro Señor. Pero Él al final nos hace entender que vale la pena no rendirnos y no separarnos de Él. Qué bueno es poder lograr los objetivos y las metas dispuestas. Qué maravilloso sería si al final usted puede ver la visión donde usted pondrá sus coronas a los pies de Cristo. No se desaliente, no se desanime, no permita que la frustración, no permita que el mundo, no permita que la oposición sean los que determinen el día de mañana, siendo un gran obstáculo para que usted logre perseverar y se encuentre cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Continúa y avanza y siga hacia adelante. Que el Señor te bendiga.